En este vídeo vamos a utilizar diferentes tipos de datos y operadores y expresiones de Java para construir un sencillo programa que nos va a permitir calcular la cuota de un hipotético préstamo bancario. Vamos a utilizar para ello el entorno de NetBeans, iniciamos NetBeans y vamos a utilizar la opción New Project del menú File para crear una aplicación Java simple. Introducimos el nombre que le vamos a dar a esta nueva aplicación y hacemos clic en el botón Finish. Como siempre, NetBeans crea un esqueleto del código en el cual ya tenemos una clase calcula préstamos, que es como hemos llamado al módulo de código, y tenemos ya la función main. Vamos a ir a la función main y vamos a ir introduciendo el código que necesitamos para conseguir este objetivo. Lo primero que vamos a necesitar es un método para solicitar datos por teclado. Para ello vamos a utilizar un objeto de la clase Scanner. Scanner es una clase que está ya predefinida en la plataforma Java y que nos permite extraer de un flujo de datos, ya sea un archivo, la consola o cualquier otro flujo de información, nos permite extraer datos de diferentes tipos, cadenas de caracteres, números enteros en punto flotante, etc. Vamos a definir una variable de este tipo y puesto que Scanner es una clase, tenemos que utilizar el operador new para crear un objeto de la misma. Esta clase necesita como parámetro el flujo de datos del cual vamos a extraer la información. En este caso vamos a utilizar la entrada estándar, la consola. Ese flujo de información está representado por el objeto system_in y finalizamos con punto y coma la sentencia. Vemos que el editor de NetBeans subraya esta sentencia que acabamos de escribir diciéndonos que hay un error. Lo que ocurre es que no es capaz de encontrar el símbolo Scanner al que hacemos referencia. Esto es porque Scanner está definido en un paquete que no hemos importado. Como vemos aquí al inicio del módulo de código, no hay ninguna sentencia import para importar este módulo. Para importarla automáticamente no tenemos nada más que utilizar el atajo control mayúsculas y aparece una ventana en la cual nos propone el paquete desde el cual podemos importar este objeto, lo aceptamos y se añade automáticamente la sentencia import correspondiente. Vemos cómo la declaración de la variable ya es correcta. A continuación, puesto que vamos a solicitar varios datos por teclado, vamos a definir unas variables que nos van a permitir almacenar estos datos. Por una parte vamos a solicitar el importe del préstamo, el tipo de interés y un límite de cuota que podemos permitirnos, así como el periodo en años en el cual se amortizará. Vemos que hemos utilizado el tipo double para las tres primeras variables, porque serán variables que contendrán una parte decimal, y el tipo entero, int, para el periodo, puesto que será un número de años entero. El siguiente paso consiste en solicitar cada uno de los datos que necesitamos. Para ello, primero vamos a mostrar un mensaje en la consola indicándole al usuario el dato que estamos solicitando. Utilizamos, como vimos anteriormente, la función print del objeto system_out. Print es exactamente igual que println, la única diferencia es que no introduce un avance de línea y retorno de carro al final. Esto va a permitir solicitar el dato que nos interesa, en este caso el importe del préstamo a solicitar. El cursor se dispondrá justo al final del mensaje que acabamos de imprimir. Utilizamos el objeto Scanner que habíamos declarado antes y como vemos este objeto tiene un conjunto de métodos con el prefijo nest que nos permiten extraer del flujo de datos diferentes tipos de valores numéricos enteros y en punto flotante. En este caso, como el importe puede ser un valor con parte decimal, vamos a utilizar el método nestDouble. De manera análoga, procedemos a solicitar el resto de datos. Pedimos el tipo de interés, lo almacenamos en la variable tipo. A continuación, la amortización en años, que almacenamos en la variable periodo. En este caso hemos utilizado el método nestInt en lugar de nestDouble porque será un valor entero. Y finalmente solicitamos el límite de cuota que nos podemos permitir. En este momento tenemos todos los datos que necesitamos para realizar el cálculo. Lo primero que vamos a hacer es adaptar algunos de los datos que hemos solicitado por teclado. Por ejemplo, el periodo de amortización del préstamo se ha solicitado en años. Tenemos que convertirlo a meses puesto que vamos a calcular una cuota mensual. Para ello, cogemos el periodo y lo convertimos a meses simplemente multiplicando por 12. Aquí estamos utilizando el operador abreviado asterisco igual. Esta expresión sería idéntica a escribir periodo por 12, puesto que el operando en el cual se va a almacenar el resultado actúa también como primer operando de la expresión, podemos ahorrar escribir esta segunda aparición del operando utilizando el operador abreviado y de esta forma tenemos en periodo el periodo de amortización en meses. A continuación vamos a convertir también el tipo para calcularlo en tipo mensual. Lo dividimos entre 12 y entre 100 para obtener cuál sería el tipo de interés mensual. De manera similar definimos las variables que necesitamos para realizar el resto del cálculo.
En esta primera línea calculamos un numerador, a continuación un denominador con el interés compuesto, puesto que para calcular el interés compuesto tenemos que elevar el tipo al número de plazos que hay en el periodo. Utilizamos una función que es POUP. Esta función está definida en el paquete math, donde podemos ver que hay muchas otras funciones matemáticas, y esta función en particular toma como parámetro dos números en punto flotante y lo que hace es tomar el primero como base y el segundo como exponente. Lo mismo hacemos para calcular el denominador y finalmente calculamos la cuota. Fíjate que en este caso queremos primero dividir numerador entre denominador y finalmente multiplicar por el importe. Por eso hemos utilizado unos paréntesis para alterar el orden de evaluación habitual de izquierda a derecha. Con esto tenemos calculada la cuota. Podemos proceder a mostrar por la consola el resultado del cálculo. Por una parte vamos a mostrar la cuota mensual que tenemos almacenada en la variable cuota, y por otra parte queremos informar al usuario de si esta cuota que hemos calculado excede el máximo que puede permitirse pagar mensualmente o no. Introducimos una indicación, una cadena de caracteres, y a continuación vamos a utilizar una expresión relacional. Vamos a calcular si la cuota que se ha calculado es superior al límite que habíamos solicitado previamente por teclado y que tenemos almacenado en una variable. Esta expresión relacional se va a evaluar y va a producir un valor de tipo booleano, true o false, que va a ser lo que se va a mostrar a continuación de este mensaje. Y con esto tenemos finalizado el programa. Para comprobar su funcionamiento sabemos que basta con pulsar F6 o hacer clic en el botón de ejecución. Se abre el panel de la consola y nos solicita el primero de los datos. Introducimos el importe del préstamo, a continuación el tipo de interés aplicable, el plazo de amortización y el importe máximo que podemos pagar mensualmente. Una vez introducidos todos los datos, el programa realiza los cálculos y nos facilita tanto la cuota mensual como la indicación de si esta cuota supera o no el límite que podemos permitirnos pagar. Fíjate en que al introducir un valor con parte fraccionaria en la consola, por ejemplo al solicitar el tipo de interés, hemos escrito 1,2 en lugar de 1.2. Al escribir código dentro de lo que sería el código fuente de un programa Java, siempre utilizaremos el punto como separador decimal. Sin embargo, al ejecutar una aplicación Java, la máquina virtual utiliza la configuración regional del sistema en el que está ejecutándose. Como en este caso el equipo tiene una configuración regional que establece que el separador de miles es la coma, este es el carácter que hemos utilizado, la coma. Si volvemos a ejecutar el programa y probamos a utilizar el punto, veremos que se produce una excepción, se produce un error que detiene la ejecución del programa. Se ha encontrado un carácter que la clase Scanner no ha sabido cómo interpretar. Más adelante veremos cómo controlar este tipo de errores.